Listo. Está grabando. Ahora voy a presentar pantalla. Son las mismas diapos que usé la semana pasada. Tadeo también tiene sus diapos un poco más bonitas. Las mías son más de docente, más feas, así, sencillas. Pero bueno, igual trataré de no enfocarme en cosas que no les interesa a ustedes, porque sé que esto ya es como una especie de resumen de lo que han visto en su clase en la universidad. Entonces, bueno, chicos, bienvenidos a todos. Esto es Biología del Pre 2025. Empezaremos hablando, primero, por cierto, todo esto, cabe recalcar que todo esto está, toda esta información está sacada en base a su libro de Bioquímica de Laguna y Piña. Sin embargo, todo lo que se diga aquí no está a lo mejor exento de alguna discrepancia con respecto a lo que dice su docente. Si el docente que les da la cátedra les dice algo diferente a lo que se ha mencionado aquí, tienen que hacerle caso a ellos porque, total, eso es lo que va a ir el examen. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Entonces, cuando comenzamos a estudiar lo que nos importa, ahora sí, se menciona primero como una especie de introducción a lo que es la célula, y hay conceptos clave que tenemos que saber. Número uno es que la célula es la unidad funcional y estructural de todos los seres vivos, puede realizar reacciones metabólicas necesarias y tiene la información genética de un individuo. Eso lo sabemos todos, tanto animales como vegetales, que es lo que llamamos seres vivos, están compuestos de células y obviamente tienen la información genética para construir a un individuo. Ya eso lo vamos a ir viendo más adelante. Se llama procariotas aquellos organismos que presentan células carentes de núcleo o en su defecto de envoltura nuclear, que pueda separar este ADN o este material genético del citoplasma, ¿ok? Como una especie de envoltura directamente, así como se lo menciona. Aquellos que carecen del núcleo o de esta envoltura son procariotas. Y eucariotas, por otro lado, son aquellos organismos cuyo material genético sí se encuentra separado del citoplasma, es decir, presentan un núcleo definido o una envoltura nuclear. También se menciona que la bacteria, Escherichia coli, es el procarionte más estudiado y se conoce el genoma completo de más de 400 cepas, que tienen alrededor de 4.000 a 6.000 genes cada uno. ¿Por qué yo tengo marcado esto? Para que hagan cuenta de la diversidad, a pesar de ser una sola especie, una sola bacteria, tiene 400 cepas, porque las combinaciones del material genético es como un Lego. Si yo pongo una pieza y la pongo con otra, no va a ser nada igual a si yo uso otras piezas, ¿me entienden? Puedo hacer miles de combinaciones. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Por otro lado, se denomina microbiota al conjunto de microorganismos que conviven en un individuo. Y aquí yo les tengo una pregunta. ¿En qué partes del cuerpo, de su cuerpo, chicos, ustedes tienen microbiota, por mencionar alguno? ¿Qué me pueden decir? ¿En qué parte yo de mi cuerpo tengo microbiota? En el intestino, En el intestino, exacto. Yo tengo microbiota en el intestino. ¿Alguna otra parte, chicos? la piel, En Claro, la en la boca. piel pasa algo. Ajá. En la boca también dijeron. Sí, en la piel pasa algo. A diferencia de otras partes, como ya mencionaron aquí el intestino, como mencionaron la boca, que es un tipo de microbiota errante, una microbiota que se mantiene con el pasar del tiempo, en la piel yo tengo una microbiota transitoria, ¿ok? Y esto ya me estoy adentrando un poquito en otras cosas, pero ya que lo mencionaron, la microbiota transitoria es aquella que está compuesta por bacterias que no todo el tiempo están ahí, por eso son transitorias, ¿ok? Por ejemplo, yo con la palma de mis manos toco a lo mejor el piso, ¿ok? Yo adquiero bacterias que estaban en el piso y eso vendría a ser una microbiota, ¿ok? Pero luego yo me lavo las manos y desaparece, ¿ok? Pero después, con el tiempo, mis células se descaman porque obviamente mis células de la piel son una de las células que más se tienen que regenerar. Salen estas células muertas que después, con el tocar
mucosas y todo esto, pues se juntan con bacterias, todo eso me forma una microbiota de tipo transitoria, ¿ok? Pero también sería válido el ejemplo. Otro no muy conocido, por ejemplo, pero es la uretra. Por ejemplo, también tenemos microbiota en la uretra, ¿ok? En el segmento distal, es decir, en el caso del hombre, cerca en lo que ya es el pene, y en la mujer, en lo que se acerca más a la vulva, ¿ok? Pero bueno, por otro lado, esto es microbiota, el concepto lo tenemos claro. Son microorganismos que están presentes en alguna parte del cuerpo y me ayudan a que yo no, a prevenir enfermedades, ¿ok? De diversas maneras. Por otro lado, el microbioma no es nada más que el material genético contenido en aquella microbiota. Es decir, que es el ADN de cada uno de esos microorganismos que se encuentran en esa población de microorganismos que se encuentran en la microbiota. Tengo un montón de bacterias ahí, por decir algo. Esa es mi microbiota, pero lo que está de azul es el material genético que obviamente está dentro de cada bacteria. Todo eso es el microbioma, ¿ok? El número de genes contenido en el microbioma de un individuo, escuchen esto, sobrepasa por mucho al del genoma humano, con una proporción de 100:1. Y esto, ¿cómo yo lo puedo relacionar? Para que ustedes lo entiendan de otra manera, que solo los genes de aquellas bacterias que están dentro de mi cuerpo presentan mucho más genes que todo el resto de mi cuerpo, ¿me entienden? Creo que me trabé un poco ahí, pero presentan mucho más genoma aquellas bacterias que están ahí que el resto de mi cuerpo, ¿ok? Y no es de sorpresa, para que se puedan llevar otro concepto, alrededor de 1 al 3% del peso corporal son solo bacterias, para que ustedes vean que tenemos bastante. Entonces, y esto va de la mano con lo de la que se había mencionado de la Escherichia coli, que presenta una gran cantidad de genes y por ende es bastante variable, hay bastantes cepas. ¿Okay? Entonces, una proporción de 100:1, es decir, que por cada gen humano tengo 100 genes pertenecientes a bacterias. Okay. Ahora se menciona lo que es la teoría celular, pero antes de la teoría celular, pues se hablaba bastante, ¿no? En la comunidad científica. Desde la edad antigua ya se mencionaba que los seres vivos estaban formados por una unidad básica de funcionamiento, pero como tal no se le había dado, no se le había denominado de alguna manera, no tenía un nombre. Okay, no fue hasta 1665 que un científico llamado Robert Hooke, ¿ok? Hizo un gran, por decirlo así, descubrimiento. Y es que este señor, con un microscopio, que ya lo vamos a mostrar ya mismo, vio unas laminillas de un corcho de vino, ¿ok? ¿Saben? La tapa de que vienen los vinos, una lámina, es decir, un corte muy fino de aquel corcho, lo puso bajo un microscopio y se dio cuenta que habían como unas especies de celdillas, que son aquellas que podemos ver aquí, ¿ok? A cada una de estas celdas él les acuñó un nombre, celdillas, o la traducción directamente ya en este caso sería células, ¿ya? Pero obviamente en el idioma que él hablaba, él habló de un término que se llama celulae, ¿ok? Y que lo van a ver bastante, ¿ok? Esto en español significa células, ¿ok? Esto para 1665. Posteriormente hubo un montón de estudios de estas celdillas, de estas células, y pues eso es lo que vamos a mencionar posteriormente, ¿ya? Otro dato también es lo que está aquí en rojo, que también está en su libro, y aparece que los científicos padre e hijo, Hans y Zacharias Janssen, fabricaron el primer microscopio entre los siglos XVI y XVII, que posteriormente usó Robert Hooke. ¿Okay? Aquí podemos ver, para el siglo XVI se usaron los primeros microscopios para observar células, que no fue el mismo que usó Robert Hooke, sino otro científico llamado, cuyo apellido es Van Leeuwenhoek. Él empleó un microscopio de un solo lente, muy diferente al que tenemos hoy en la actualidad, obviamente, para descubrir bacterias en muestras bucales,
Por eso que yo les mencionaba, desde hace tiempo ya se estaba queriendo buscar el origen en realidad de todo lo que es vida, ¿ok? Porque antes hubo un montón de teorías, se mencionaba, por ejemplo, se mencionaba también, perdón, disculpen, ya. Se mencionaba antes incluso que, por ejemplo, que de la suciedad, de la suciedad, por ejemplo, de poner un calcetín sucio de 15 días te podía parecer un ratón, o que de un tronco de un árbol podría parecer un cocodrilo. No me estoy inventando las cosas, lo pueden investigar. Pero pues para el siglo XVI, con este microscopio que está aquí, se comenzó a investigar muestras bucales para ver, para encontrar algo, ¿no? Bacterias principalmente. Este ya, ahora sí, es el microscopio de Robert Hooke que usó para describir a las células a partir de las láminas de un corcho de vino. Él en 1665 vio esto y escribió un libro, a manera de atlas, denominado Micrografía, en donde, bueno, pues es su obra más conocida y se incluyen ilustraciones de aquellas estructuras que él visualizó mediante el microscopio. Podríamos ver en ese libro cosas tales que así, que son sus observaciones de aquella lámina de corcho. ¿Okay? Posteriormente, después de un montón de estudios, llegamos a algo más concreto, y es que todos los organismos están formados por células. Casi 150 años después de las observaciones de Robert Hooke, Matthias Schleiden propuso que los tejidos vegetales se componen de células, ¿ok? No solo los tejidos animales, ¿ok? Los tejidos, en ese caso, del ser humano como tal, porque era lo principal, lo primordial, sino que también los vegetales estaban compuestos de aquellas celdillas, es decir, de aquellas células. Poco después, Theodor Schwann, otro científico muy importante, fisiólogo, animalista, señaló que los tejidos animales también se componen de células y propuso que la unidad es la unidad fundamental de la vida. ¿Ok? Entonces, con esto ya podemos armar nuestra teoría celular moderna, que se compone de 4 postulados. En otros lados, si ustedes buscan en internet, pueden encontrar 3. Cuando yo estudié en el en otro libro, se decían 5. En el libro que ustedes están estudiando, son 4. ¿Ok? Número 1. Tenemos que las células producen toda la materia viva. Y eso me hace sentido. ¿Por qué? Porque de otra manera no puede aparecer vida así porque sí, así de la nada. ¿Ok? De algo inerte no puede aparecer algo con vida. ¿Ok? Entonces las células producen toda la materia viva. Ya tenemos el primer postulado. Luego, las células provienen de otras células. Esto me hace sentido, obviamente, porque una célula no puede aparecer de la nada. ¿Ok? Una célula, una célula siempre es precursora, perdón, siempre es, sí, una célula es precursora de otra célula. ¿Ok? Como tercer punto tenemos que el material genético requerido para el mantenimiento de las células y para la generación de nuevas células pasa de una generación a otra. Y esto va de la mano con el segundo punto, porque si una célula da como resultado otra célula, me hace sentido que tengan un material genético idéntico en este caso. ¿Ok? Y como cuarto punto, que las reacciones químicas de un organismo, es decir, el metabolismo, se realiza dentro de las células. Muchas veces hablamos de metabolismo y no sabemos qué es. Metabolismo no es nada más que reacciones químicas, ¿ok? No es algo que, como tal, que ocurre si no es en las células, ¿ok? Para el funcionamiento correcto de estas mismas y que el cuerpo pueda estar en homeostasis. ¿Ok? Entonces estas son las los cuatro postulados de la teoría celular moderna, los cuales sí o sí se los deben saber de memoria, porque aquí podría haber alguna pregunta de tipo verdadero y falso, de multiple choice. Le podrían hacer una pregunta, les pueden decir cuál de estos no corresponde a un postulado de la teoría celular moderna, y les juegan con las palabras. Si ustedes se lo saben de memoria, no van a tener problemas y van a poder elegir correctamente. ¿Ok? Entonces por eso yo lo puse con rojo la clase pasada.
Ahora, el origen y la evolución de las células. Ya mencionamos que las células son la unidad fundamental, estructural y funcional de todos los seres vivos. Pero todos los seres vivos compartimos un ancestro en común. Se estima que la vida en la Tierra, perdón, se generó poco después de la formación de esta, hace unos 4.500 millones de años, o sea, hace muchísimo tiempo. Este ancestro en común del cual se menciona como tal no es que se le ha acuñado algún nombre, pero ya vamos a ver cómo lo podemos conectar. De este ancestro, lo que sabemos es que surgieron dos dominios o grupos de organismos unicelulares, ¿ok? Los cuales son las eubacterias y las arqueobacterias, ¿ok? En cuanto a las eubacterias, son las bacterias de toda la vida, las que conocemos todos, las que decimos no toques eso porque está sucio, está lleno de bacterias. Lo que decimos, a lo mejor me infectó una bacteria porque está en mi sangre y hice sepsis y me morí. Ya, las bacterias de toda la vida, las que conocemos siempre. Esas son las eubacterias o también directamente bacterias. Mientras que las arqueobacterias, piensen que son bacterias que son, que viven en lugares recónditos, que son bacterias que ponen en riesgo, ponen no sé, son cosas que viven en pHs muy ácidos, en pHs muy alcalinos, en temperaturas extremas, o sea que ponen literalmente nos explota la cabeza estudiando estas bacterias porque podrían estar en cualquier lugar. Es más, una de las cuestiones que se está debatiendo ahorita mismo es si en otros planetas existe vida. Y lo que se busca principalmente son arqueobacterias, porque se sabe que estas son muy, muy antiguas en el planeta Tierra y quién sabe si podrían estar viviendo en otro planeta. ¿Ok? Pero eso lo sabremos muy después. O a lo mejor nos lo estamos ocultando, no lo sabemos. Es por eso que aquí les presento, pues, no se lo tienen que saber todo, por si acaso, pero sí más o menos tienen que saber algunas diferencias entre las arqueobacterias y las eubacterias. Primero que son procariotas, ¿ok? ¿Y cómo nosotros definíamos procariotas? Es algo que no tiene un núcleo definido, es un organismo que no tiene un núcleo definido o en su efecto que no tiene una envoltura nuclear, que separe el ADN de lo que es el citoplasma, ¿ok? Eh, Tadeo, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguien? Yo quería preguntar una cosa. Sí, cuéntame. ¿Este tipo de arqueobacterias pueden infectar humanos o pueden coexistir con los humanos? ¿Podrían llegar a infectar humanos como tal? Es bastante complejo, porque si tú ves dónde están viviendo estas arqueobacterias, son zonas en donde nosotros como humanos no podríamos vivir. Entonces, de hecho, no nos podemos acercar. Porque si te pones a ver dónde viven, dice, viven en zonas inhóspitas, o sea, y ahí te está dando la respuesta. Fuentes termales, depósitos de petróleo caliente o lagos salinos, y actualmente también en lo que es el colon, pero esto todavía no está muy bien estudiado, es por eso que dice de reciente descubrimiento. Como tal, ahora no se le acuña que las arqueobacterias pueden causar algún tipo de enfermedad, a diferencia de las eubacterias, que son las bacterias de toda la vida, las que te pueden sí causar enfermedad. Entonces, como tal, no se les ha dado que puedan infectar al humano y que puedan causar alguna enfermedad. Entonces, bueno, siguiendo con este cuadro comparativo, tenemos primero que ambos son procariotas, ¿ok? Que no poseen organelos con membrana ni siquiera citoesqueleto. Ya, las eubacterias, por un lado, pueden producir enfermedades, tales como todas las enfermedades de tipo bacteriana, aquí por mencionar algunas, faringitis, fiebre escarlatina, tuberculosis, neumonía, etcétera. ¿Ok? Hasta ahora no se conoce que, aquí está también respondida la pregunta que me hiciste,
hasta ahora no se conoce que las arqueobacterias sean causantes de enfermedades. Por otro lado, algunas de las eubacterias producen fotosíntesis, mientras que las arqueobacterias directamente no realizan fotosíntesis, es decir, que no pueden realizar su propio alimento. Otra cosa es que las arqueobacterias son técnicamente reciente descubrimiento y no se han estudiado en gran medida, mientras que las eubacterias son bacterias que a lo largo del tiempo han ido evolucionando. ¿Y por qué ustedes creen que han ido evolucionando estas bacterias y no las arqueobacterias? ¿Por qué ustedes creen, chicos? Deme una razón que es la más común hoy en día. ¿Cómo? ¿Por qué ustedes creen que las eubacterias, cómo creen? Es un nombre sencillo, es algo sencillo. ¿Cómo creen ustedes o por qué creen ustedes que han ido evolucionando las eubacterias? ¿Gracias a qué? Para hacerse resistentes a los medicamentos, los antibióticos. Exacto, exacto. Es debido a la resistencia bacteriana, ¿ok? Hace muchos años las penicilinas eran lo máximo, porque le dabas a una bacteria y no había bacteria que resista las penicilinas. Acto seguido, las bacterias se hicieron resistentes a la penicilina creando una enzima que se llama la penicilasa, ¿ok? Y esa penicilasa viene y agarra la penicilina y se la come y allá está, sigue tomando penicilina que me haces más fuerte, dice la bacteria, ¿ok? Por ende, tuvieron que agregar otras cuestiones que son los inhibidores de la beta-lactamasa, por ejemplo, y ahí hablamos de ácido clavulánico, etcétera, y otras cosas que se han tenido que sumar a la penicilina para que tenga un solo efecto en una bacteria. Que entonces sí, es la resistencia bacteriana lo que ha hecho que estas bacterias, como entran en nuestro cuerpo, nosotros nos tomamos un medicamento que lo vimos en internet o que me lo dice la vecina, y pues eso obviamente hace que esta bacteria sea más resistente, ¿ok? Porque busca la manera de sobrevivir. ¿Ya? Y por último, bueno, ¿en dónde viven? Las eubacterias son capaces de vivir en ambientes eróticos. Cuando me refiero a ambientes eróticos, son lugares donde la temperatura es apropiada. Desde hablamos de unos 35, de unos 30, 37 grados, con un pH muy bueno, favorable para estos, con o sin la presencia de oxígeno, dependiendo del tipo de bacteria que sea, etcétera. Mientras que las arqueobacterias ya mencionamos que son una cosa bastante loca, viven en lugares inhóspitos y así son las arqueobacterias. Pero entonces, ¿cómo rayos nuestro ancestro en común es una bacteria? O sea, me estás diciendo que nosotros venimos de una bacteria. Ya hice la pregunta en la clase pasada, pero la vuelvo a hacer. ¿Cómo ustedes creen que ocurrió esto? Que de estas bacterias apareció una célula. ¿Alguien puede responder? Es un proceso que Era pasó. la fusión entre la bacteria y la arqueobacteria. No. Exacto, sí, la fusión, o también llamado simbiosis, ya que es la interacción entre una arqueobacteria y una eubacteria. Entonces por eso le pongo Venom, porque Venom es un simbionte y me suena a simbiosis, así que para que te acuerdes toda la vida, ¿ok? Que te puse un Venom y ya, te acuerdas. Entonces, efectivamente es la simbiosis. Hace 2000 millones de años ocurrió un evento de fusión o simbiosis en donde una arquea y una eubacteria dieron origen al tercer dominio de seres vivos. Yo había mencionado que teníamos dos dominios hasta este tiempo. Retrocedemos en el tiempo, teníamos eubacterias y arcobacterias. Se unieron a través de la simbiosis y dieron origen al grupo, o al dominio, perdón, eucariota, ¿ok? Que son las células que nos conforman, por ejemplo, a nosotros como seres humanos. Entonces estaba por ahí una arqueobacteria aburrida diciendo no sé qué hacer.
la eubacteria estaba por ahí y le decía, yo tampoco sé qué hacer, estoy muy aburrido, este mundo está inhóspito, no hay nada divertido. Entonces dijeron, bueno, si te unes a mí y buscamos qué hacer. La eubacteria dijo, está bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? La arqueobacteria le dijo, tú me sirves como central eléctrica, me das energía y yo te cubro para que no te pase nada. Y así es como ocurrió la simbiosis. Dio como origen a una célula eucariota en donde la eubacteria se convirtió en lo que hoy conocemos como mitocondria, y la arqueobacteria es el resto de lo que es la célula. ¿Okay? Eso es el proceso de simbiosis, que muchas veces lo hemos escuchado desde el colegio, a lo mejor. Ya. Simbiosis, de igual manera, esto me gustaría igual recalcarlo, esto no está en su libro, por si acaso, aquí se hago paréntesis, no está en su libro, pero para que lo sepan, que la simbiosis no es solo como que, no es como por ejemplo en el caso de Venom, que una cosa extraterrestre se le pone encima al humano y este le brinda protección, y el humano pues está ahí simplemente brindando pues la movilidad y básicamente como quedándole su cuerpo. Ok, no, sino que hay diferentes tipos de simbiosis. Tenemos por ejemplo el mutualismo, en donde ambas especies se benefician la una de la otra. Por ejemplo, los humanos, es decir, nosotros, con la microbiota intestinal. Okay. ¿De qué me sirve tener bacterias viviendo en mi intestino? Porque cuando viene una bacteria que efectivamente me quiere hacer daño, las otras bacterias lo confrontan de diversas maneras que no voy a mencionar ahora, ya sea por recursos, le roban el lugar donde tiene que estar, esta bacteria no va a comer, se muere. Eso es una especie de simbiosis, un tipo de simbiosis que es mutualismo, donde ambas especies salen beneficiadas. Tenemos también el comensalismo, en donde hay un caso, por ejemplo, de la vaca y un tipo de una especie de ave. Cuando la vaca camina por el pasto, ustedes saben que al ser bastante grande, al ser bastante pesada, va liberando gusanos e insectos que estaban en el suelo, es decir, salen de sus agujeros, se mueven y como que se alocan porque está pasando una cosa súper gigante, es decir, la vaca. Entonces, lo que hace esta ave es pegársele a la vaca cuando está caminando y comerse todos esos insectos y de esta manera sobrevive. Eso es un tipo de simbiosis, es el comensalismo, en donde uno sale beneficiado y el otro no sale afectado. Pero por otro lado tenemos el parasitismo, donde efectivamente uno se beneficia y el otro es afectado. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de las garrapatas, de las pulgas, y el perrito pues está triste porque le está haciendo daño, obviamente. Y asimismo también en el caso de los parásitos propiamente en los humanos, ¿ok? Porque literalmente le está robando los nutrientes, las vitaminas, lo que necesita el humano, y se lo lleva el parásito sin hacer nada. Por eso, si les dicen parásito, es uno de los peores insultos que les pueden decir. O sea, es bastante heavy. ¿Ok? Eso me lo dijo un doctor hace mucho tiempo. O sea, no me lo dijo a mí, sino que lo dijo así en el curso, por si acaso. Pero bueno, hablemos de simbiosis. De este modo podemos decir que la célula eucariota es el resultado de la herencia de dos genomas diferentes. ¿De dónde provienen estos genomas? De la arqueobacteria y de la eubacteria. Las eucariotas heredaron de las arqueas los genes relacionados principalmente con la duplicación del ADN, la transcripción de ARN y la síntesis de proteínas, que posteriormente lo vamos a estudiar con ustedes. ¿Ya? No en esta clase, pero en las clases posteriores. Del genoma bacteriano, es decir, de la eubacteria, las eucariotas conservaron mayormente genes responsables de lo que son síntesis de enzimas y actividad metabólica, principalmente. Ok, algo más o menos así se veía la primera célula, ok, producto de la simbiosis entre una arqueobacteria y de la eubacteria. Ya, entonces, a partir de esto, ya quedaron los tres dominios claros. Eubacterias, todo a la izquierda, las eucariotas en el medio y el grupo arquea, o el dominio, perdón, arquea, por el otro lado. Donde de estos dominios derivan también pues los reinos. Principalmente los que más estudian ustedes son
el animal, el fungi y el plantae. ¿Ok? A partir de este último ancestro en común surgieron dos grupos, las bacterias y las arqueas, ya lo mencionamos. La simbiosis entre la arquea ancestral y las bacterias dio lugar a las células eucariotas, originando organelos como mitocondrias y cloroplastos en lo que son plantas. También se destaca el complejo enramado de eventos de transferencia horizontal de genes. Y esto yo hacía hincapié para que entiendan qué es una transferencia horizontal. La transferencia horizontal, como vimos acá, dice, la célula es el resultado de la herencia de dos genomas diferentes. ¿Por qué? Porque la arqueobacteria tenía su ADN y la eubacteria tenía su ADN totalmente diferente. Al unirse, están haciendo una transferencia horizontal, porque a partir de eso se formaron más y más células, pero viene a ser horizontal y no vertical porque no hay una especie de reproducción. Es decir, aquí yo hice el dibujo porque me preguntaron en la clase pasada cómo sería una transferencia vertical. Una transferencia horizontal primero es el caso de el caso de las arqueobacterias y de las eubacterias, en donde se une la una con la otra, pero no se están reproduciendo. Es decir, que no hay como tal un producto que haya surgido de estas dos, sino que simplemente es la unión entre la una y la otra. Están como que intercambiando, por decirlo así, pero no se están reproduciendo. En el caso, por ejemplo, de los humanos, el hombre y la mujer se unen, tienen un hijo y esta es una transferencia vertical porque sí se están reproduciendo para formar algo totalmente nuevo y ellos siguen existiendo. ¿Ok? Es una transferencia vertical. Aportan 23 y 23 cromosomas, ¿ok? Y nace un niño con la herencia del ADN de su papá y de su mamá, ¿ok? Eso es una transferencia vertical. Y todo esto obviamente, perdón, y la transferencia horizontal, obviamente, producto de qué proceso? De la simbiosis, ¿ok? Otra cosa que yo recalqué es que de la primera simbiosis no es que vino y nació la célula que hoy en día conocemos con todos los organelos que tenemos hoy en día. Los organelos son una mejora que le ha costado bastante a la célula y le ha costado pues bastante tiempo de evolución. Ok, de diversos tipos de simbiosis han aparecido diversos tipos de organelos. Por ejemplo, de la primera simbiosis sabemos que la eubacteria se transformó en lo que es la mitocondria. Ok, por decirlo así. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta eso? ¿Hasta ahora alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Voy a seguir. Ok. Ahora vamos a hablar de lo que es el tamaño de las células. Con esto yo termino y va a pasar Tadeo. Ok. La mayor parte de las células son de tamaño microscópico. En general, las células animales y vegetales tienen dimensiones que van de entre 10 a 8 micras. Perdón, a 8 micras. A 30 micras. Ok. La micra es la unidad precisa para este tipo de casos y es la más usada en la microscopía óptica. Equivale a la milésima parte de un milímetro o a la millonésima parte de un metro. Es decir, que son algo bastante pequeño. Mientras que el tamaño de las bacterias es menor al de las células. ¿Quién mide más? ¿Una célula o una bacteria? Una bacteria mide menos, una célula mide más. ¿Ok? Estas miden entre 1 a 2 micras. Pero, ¿qué es lo que define el tamaño mínimo de una célula? Ok, el tamaño mínimo está definido por el número de biomoléculas que requiere para realizar sus funciones. Esto es sencillo, es decir, si yo necesito, por ejemplo, una casa para que viva una familia de 10 personas, yo tengo que hacer una casa más grande. Pero si necesito una casa para una pareja, para 2 personas, pueden vivir perfectamente en un departamento mucho más pequeño. ¿Ok? Aquí tenemos una comparación. Esta no es de su libro, ya les voy a mostrar una que sí es de su libro, pero los conceptos son iguales, siendo por ejemplo el micoplasma, la bacteria más pequeña que mide 0.5 micras,
Las bacterias que miden alrededor de 2 micras, una célula eucariota que aquí ponen en promedio 20 micras, recordemos que en el libro se menciona de 10 a 30 micras. De ahí, por ejemplo, los huevos de gallina que ya miden centímetros y las neuronas que miden hasta metros, pero que esta longitud, por decirlo de esta manera, está dada principalmente por su axón, porque el soma o el cuerpo sigue siendo bastante pequeño. ¿Ok? Y esta es una cuestión que ya vamos a tocar después, lo que es el axón. Y aquí yo les hice una pregunta, si alguien de la clase pasada ya estuvo, traté de no responder, para ver qué es lo que me dicen. ¿Cuántas neuronas ustedes creen que conectan el cerebro con, con cualquier músculo de la pierna que ustedes puedan pensar? ¿Cuántas neuronas ustedes creen que hay entre el cerebro y la pierna? Yo la primera vez dije 6, creo que había dicho. ¿Cuántas ustedes creen que hay? Ya un número, sí. Millones, dicen. ¿Alguien más? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Esto solo para que lo relacionen con lo que estamos aprendiendo, ¿no? Para que no sea tan aburrido. Yo por eso yo les digo, bueno, mide tanto una célula, se hace aburrido. Ya, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque es bastante curioso. Para conectar el cerebro, que se mande la señal para que mi músculo se mueva, solo se requerirían 2 neuronas, que es lo que ustedes en neuro, en tercero, van a estudiar como motoneurona superior y motoneurona inferior. ¿Ok? Del cerebro nace el impulso que llega a la médula, de la médula nace otra neurona que llega hacia el músculo y le dice, oye, muévete. Oye, contráete, perdón. Y se contrae el músculo. Ya. Ya eso lo vamos a ver ya mismo. Esta cuestión con el axón. Solo hay, para que se queden con ese conocimiento, solo se necesitan 2 neuronas. ¿Ok? Aquí hay una comparación que me pareció cool. Esto es de Instagram, es una foto cualquiera. ¿Qué células creen que son estas? ¿Alguien sabe? En comparación con una moneda de 10 centavos. Para que sepan, esta es una de las células más grandes y es por eso que yo las puedo ver así, a simple vista, aunque siguen siendo bastante pequeñas. ¿Qué células son estas, chicos? ¿Qué creen ¿Un que es? óvulo? Efectivamente, es un óvulo. Bueno, son varios óvulos, ¿ok? Y yo los puedo ver ahí, a comparación de una moneda de 10 centavos que mide algunos centímetros de diámetro. Ok, esta sí es de su libro, donde hay una comparación, como que comparación se podría decir entre átomos, moléculas y células, donde el átomo mide 0.1 nanómetro aproximadamente, moléculas pequeñas miden 1 nanómetro ya directamente. El bacteriófago, que es algo bastante pequeño, el bacteriófago, que es esta cosa así, que tiene una apariencia futurista, así como que con una cabeza icosaédrica y unas piernitas así que parece un robot, mide aproximadamente 100 nanómetros. Los organelos miden 1 micra, el núcleo, que es el organelo más grande, mide aproximadamente unas 10 micras, y así vamos subiendo mucho más, huevos de rana, huevos de gallina, y obviamente para verlo, por ejemplo, las cuestiones más pequeñas usamos el ME, el microscopio electrónico, que obviamente que usa electrones para poder ver estas cosas bastante pequeñas, el microscopio fotográmico, algo así, bueno, o microscopio óptico, ¿ok? Que es el que ustedes van a usar en la universidad para ver histología, es decir, para ver los tejidos, y el ojo humano, obviamente, para las cosas que son más grandes, ¿ok? Una comparación, ¿ya? Entonces, el micoplasma, yo les había dicho que era la célula, la bacteria, las bacterias son células, más pequeña que hasta ahora se conoce. Mide solo 300 nanómetros, esta sí es información de su libro, mide 300 nanómetros. No obstante,
a pesar de la aparente simplicidad, es decir, tú dices es bastante pequeño, es bastante simple, no, presenta una estructura bastante compleja, con un montón de organelos, con un montón de mejoras que han ido adquiriendo a través del tiempo, como podemos ver las fibras del ADN, como podemos ver ribosomas, mitocondrias y todas las cuestiones que necesita la bacteria para realizar metabolismo. ¿Ok? Ahora, cuando ustedes estudian tamaño celular, hay una relación que se usa bastante para que entiendan qué tan grande necesita ser una célula para realizar alguna función. Entonces, la relación superficie-volumen es un concepto clave en el estudio de tamaño celular, ya que influye en cómo una célula intercambia sustancias con su entorno y realiza sus funciones metabólicas. Entonces, chicos, escúchenme bien. Nosotros tenemos una célula, ¿ok? Aquí yo les hice, no voy a volver a dibujar, aquí tengo un glóbulo rojo, ¿ok? A través de un vaso sanguíneo, y aquí tengo un alveolo. Un alveolo. No tienen que ahorita, o sea, presten atención, solo es un ejemplo. Un alveolo, ya que son como que las unidades estructurales de lo que es el pulmón. Ya, este alveolo intercambia con el glóbulo rojo, le da oxígeno y el glóbulo rojo le da el CO2 que recogió de la sangre, principalmente venosa. ¿Okay? Y así es como se oxigena la sangre a través de los glóbulos rojos. Es decir, todo este proceso llamado intercambio capilar o hematosis se produce en el pulmón. ¿Ok? ¿Y qué es esto? La célula, el glóbulo rojo, está haciendo su función. Está intercambiando desechos por oxígeno. Está intercambiando sustancias. Y así, todas las células de nuestro cuerpo necesitan realizar esto. Necesitan realizar este intercambio. Porque si no lo hacen, se van a llenar de basura y se van a morir. ¿Ok? Entonces, para esto hay un montón de procesos biológicos / fisiológicos para este intercambio. Tenemos el transporte activo, que el transporte activo no es más que un tipo de transporte en donde se utiliza ATP y se utiliza para ir en contra de un gradiente de concentración. No me quiero enredar mucho en esto, pero quédense que usa ATP. Es decir, necesitas energía para hacer transporte activo. Es decir, para intercambiar sustancias del interior al exterior o viceversa, de una célula. ¿Ok? La difusión facilitada, que es un tipo de transporte pasivo, es decir, que no requiere de ATP, en donde las moléculas que tienen que entran a través de una proteína que se encuentra ahí transmembrana y pasan todos los iones, los solutos, todo lo que tenga que ingresar, que todo esto rojo entra a través de la proteína a la célula. Eso es una difusión facilitada. Y una difusión pasiva, que son moléculas, ¿ok? Que o bien sean hidrosolubles, que sean liposolubles, ¿ok? O cualquier molécula que cumpla con características específicas, pueden atravesar la membrana plasmática y se meten dentro de la célula sin más, ¿ok? Y no requiere de ATP. Asimismo, hay procesos de endocitosis, exocitosis, que no voy a ahondar mucho. Pero lo que quiero llegar es que la célula, sea cual sea, necesita intercambiar sustancias ya con su entorno. Y es por eso que existe la relación superficie-volumen, una adaptación celular. Entonces, el área superficial, pensemos lo que es la membrana plasmática de la célula. ¿Ok? Y cuando ustedes estudiaban física, cuando ustedes estudiaban matemáticas, se acuerdan que cuando ustedes medían área o la superficie de algo, lo medían en metros cuadrados. M al elevado a 2, es decir, al cuadrado. Y cuando ustedes estudiaban volumen, lo estudiaban elevado al cubo, es decir, elevado a 3. ¿Ok? Entonces, este cociente o esta relación me dice que a mayor área superficial, mayor es la capacidad de la célula para intercambiar materiales como oxígeno, nutrientes y desechos, como lo vimos en el glóbulo rojo.
¿ya? Y que del volumen, a medida que su célula crece, su volumen aumenta de manera más rápida que su área superficial. ¿Y por qué? Si una célula crece en área y en volumen, ¿por qué crece más rápido el volumen? Porque está elevado al cuadrado, porque el volumen se estudia elevado al cuadrado. Ok, entonces, ¿para qué me sirve esto? No te estoy entendiendo nada. En pocas palabras, si una célula crece en superficie y en volumen, yo ya les dije que al final va a terminar creciendo más en volumen porque está elevado al cuadrado. Entonces, células pequeñas tienen una mayor proporción superficie-volumen, lo que les permite intercambiar materiales de manera más eficiente. Es decir, células pequeñas. Es por eso que la mayoría de células no se sobrepasan de cierto tamaño porque necesitan realizar sus funciones. ¿Ok? Y es por eso que hay adaptaciones celulares, como en el caso de la neurona, que aquí podemos ver una neurona, que han encontrado la manera de no tocar esta relación superficie-volumen, porque bien, si yo tengo una super célula, una célula muy grande, como dice, dificulta el intercambio entre sustancias a través de la membrana celular. Entonces, si una neurona fuera súper gigante en tamaño, no va a poder realizar sus funciones, no va a poder intercambiar sustancias con el medio externo. ¿Ok? Es por eso que los axones, es decir, las colas, por decirlo así, de la neurona, que corresponde a todo esto de aquí, es una manera inteligente que ha tenido el organismo de poder intercambiar, de poder conectar con otras neuronas inclusive, sin que se vea alterado esta relación y que al final no pueda pues liberar desechos, intercambiar sustancias. Ok, entonces eso es más que nada lo que respecta a superficie-volumen. Las consecuencias de lo que me importa, que células pequeñas tienen una mayor proporción superficie-volumen, lo que les permite intercambiar materiales de manera eficiente, mientras que una supercélula, una célula muy grande, tiene una menor proporción de superficie-volumen, lo que dificulta el intercambio de sustancias a través de la membrana celular. ¿Ya? Y aquí tienen otro ejemplo también con lo que son las microvellosidades que se encuentran en las células del intestino, ¿ok? Las cuales también es otra manera inteligente que ha encontrado el organismo de no alterar esta relación, es decir, que mi célula no se haga más grande, pero que sí cumpla con sus funciones. Porque ¿qué función tienen las vellosidades? Absorber nutrientes, absorber vitaminas principalmente en lo que es intestino delgado. Que entonces yo necesito estas vellosidades para absorber sin que la célula se haga súper que grande y sin que se vea sin que se vea afectado el intercambio de sustancias. ¿Ok? Si ustedes lo quieren ahondar más, pueden leerlo en su libro, pero lo que sí me parece importante es que sepan las consecuencias de esta relación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos, con respecto a esto o con lo que ya hemos visto anteriormente? Si no, los voy a dejar ahora sí con Tadeo. Disculpa, Tadeo, tanto que hablo. Pero ya para que puedas compartir y puedan ver el resto de temas, chicos. Si no tienen ninguna pregunta, yo llego hasta aquí. Ya, listo. Ahora sí, Tadeo. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar más que nada sobre la membrana plasmática. Antes de eso, vamos a topar un tema de lo que es el desarrollo como tal de la composición de las células eucariotas. Y para eso, bueno, cuando se... Ahí está, ya, se está compartiendo, supongo, ¿verdad? Ya, Sí, sí se ve. gracias. Yo les tengo una pregunta. ¿Cuál de las dos células, por ese caso las estoy viendo, entonces, abran el micro o pónganlo en el chat? ¿Cuál de las dos células es una célula eucariota, propiamente dicho? ¿Cuál de las dos es una célula eucariota?
basadas en la imagen únicamente. Bueno, en todo caso, sí, ambas, muy bien. Ambas son células eucariotas. Una es una eucariota animal y otra es una eucariota vegetal. En su libro se describe que las eucariotas vegetales tienen una forma más cuadrangular, además de poseer cloroplasto, mientras que las animales se las tiene a descifrar más o menos en una forma circular, esferoidea, con una especie de pelota básicamente, donde en ambas hay un núcleo definido. Vamos a hablar sobre la ultraestructura celular básica, componiendo que dentro de la célula hay 3 componentes primordiales, exceptuando la membrana plasmática, que ya vamos a hablar a continuación. Primero, los organelos, tanto organelos de membrana única como de membrana doble, ya vamos a explicar eso, el citosol y el citoplasma. Ahora, hay que establecer una diferencia clave entre lo que es el citosol y el citoplasma, porque muchas veces las personas suelen tender a decir que son lo mismo, que son sinónimos o que son maneras distintas de decirle la misma cosa, cuando no es así. Su libro marca que el citosol es la parte líquida o acuosa de lo que vendría a ser todo el componente celular interior, es decir, todo el medio interno de la célula que no sean organelos, es decir, simplemente líquido, es conocido como el citosol, mientras que el citoplasma es básicamente todo lo que está dentro de ese líquido, organelos, proteínas, moléculas, iones, plásmidos, etc. Véanlo, por ejemplo, como una piscina. El agua vendría a ser el citosol y, por ejemplo, el cloro, los juguetes que se usan en la piscina, los inflables, las pelotas para jugar, me invento boli en la piscina, son lo que vendría a ser el citoplasma. ¿Ok? Ya establecida esa diferencia, vamos a hablar sobre lo que son los organelos de membrana única y membrana doble. La naturaleza es muy sabia y sabe que básicamente cuando hay más protección es porque es más importante. Eso también es una ley universal de la biología y en este caso se refleja bastante bien en lo que son las células básicas y en su ultraestructura a nivel eucariótico, pues no. Sabemos que en este caso tenemos 8 organelos de ejemplo, no solo hay 8 organelos por si acaso, pero son los que su libro los proporciona, y en este caso los de membrana doble son de membrana doble por la razón de que contienen material genético, ya sea en la presentación de ácido desoxirribonucleico ADN o ácido ribonucleico ARN. Cada uno va a depender obviamente de su función, eso lo vamos a ver en la clase de la próxima semana, pero por mencionar estos 4 son el núcleo que contiene el material genético, la mitocondria que es la casa energética de todo lo que es la célula, el cloroplasto que cumple diversas funciones energéticas, funcionales y estructurales dentro de las células eucariotas vegetales, y los ribosomas que permiten lo que son el descifrado, la codificación y parte de la finalización de las proteínas. Ahora, ¿por qué dice algunos? Porque no todos los ribosomas contienen material genético y a su vez no todas las células contienen el mismo tipo de ribosomas. Por eso es que se marca entre paréntesis algunos. Ahora, en los de membrana única no es por tirarle el feo a los otros organelos, pero son organelos que su función es más relativa a no necesitar material genético de apoyo o tener material genético, como por ejemplo lo tiene el núcleo. En este caso tenemos el retículo endoplasmático, tanto rugoso como liso. El liso, pues prácticamente lo que ayuda directamente tanto al rugoso en la descomposición de distintos materiales y al rugoso pues a la generación propia de las proteínas. El aparato de Golgi, el refinamiento muchas veces de algunas proteínas no terminadas, los lisosomas propias de la descomposición de materiales externos o agentes patógenos internos de la célula, las váculas y los vesículos, medios de exocitosis, que son considerados organelos por su diversidad. Ahora, para entrarnos a lo que es la membrana plasmática y prácticamente la parte fundamental de mi explicación, es que la membrana plasmática, fuera de ser una estructura micromolecular dentro de la célula, es considerado el punto de partida del intercambio celular. ¿Alguien sabe por qué? Eso cambia las diapos. Ya está. ¿Alguien sabe por qué nosotros decimos que la membrana plasmática es el punto de partida del intercambio celular? Bueno, en todo caso, la membrana plasmática es considerada el punto de partida. Exacto, sí, muy bien. Es
está bien dicho, es lo que deja pasar la sustancia dentro de las células, porque rodea la célula también, sí, básicamente ya lo vamos a ver en este momento, pero nosotros sabemos que la membrana plasmática, como lo dice su compañera, rodea la célula, da una limitación a la célula, da un límite, y su compañero lo complementa diciendo que sí, que deja pasar sustancias. Y es verdad, la membrana plasmática es el punto de transición entre los elementos externos de la célula, es decir, el medio extracelular con el medio intercelular o intracelular, que es lo que está dentro de la célula. Sin la membrana plasmática no habría como un medio de control. Mírenlo tal vez como el portero de una discoteca. Si ustedes no presentan cédula, no pueden pasar. La membrana plasmática junto a las proteínas que ya vamos a ver son esta especie de portero de discoteca para entrar a la célula. Ahora, vamos a hablar sobre la estructura y la organización micromolecular de lo que es la membrana plasmática. Primero, en sí nosotros tenemos que saber, aquí podemos ver la membrana plasmática, se las presento. Es una composición de una bicapa fosfolípida, la cual está establecida no solo por fosfolípidos, sino que también por otras sustancias, como lo son las proteínas. Ya vamos a ver los 3 tipos de proteínas que indica su libro: el colesterol, glicoproteínas y glicolípidos. Y además de elementos formes, los cuales están constantemente entrando y saliendo de la célula, que no vale mencionar porque como son formes son de transición. Ahora, esto es una membrana, como ya lo hemos dicho, y como ya mencioné, contiene proteínas y fosfolípidos. Básicamente, esta es su estructura. Ahora, al ser parte de la célula, no solo brinda un recubrimiento, sino que le da forma y limita a la célula. Es decir, da el borde celular, le da forma a la célula. Si la membrana plasmática rodea la célula de una manera cuadrangular, la célula va a ser de forma cuadrangular. Si la membrana plasmática rodea de una forma triangular a la célula por la disposición de cuando nace la célula por medio de la mitosis o de la fisión binaria, va a tener esa forma. La célula también contiene cilios, microvellosidades, microtúbulos y microfilamentos. Estos son temas a tratar durante la segunda y la tercera semana, por lo tanto no vamos a ahondar tanto en esto. Y también mide alrededor de 7.4 nanómetros en su espesor, visto con un microscopio electrónico. Ustedes van a usar el microscopio electrónico de barrido y un microscopio, creo que electrónico funcional, en lo que es histología y embriología durante el primer semestre. Ahora, vamos a los porcentajes. Ayer en la clase presencial hubo una pequeña confusión debido a que las diapositivas no las había tronado yo, pedí ayuda para que me ayuden a terminarlas. Y bueno, ya aquí ya está la corrección. Su libro menciona que del 98% de la composición de todo lo que es la membrana plasmática, el 2% de esta son proteínas. Es decir, las proteínas son lo mínimo. Aún así, es lo que representa el 50% de la membrana plasmática. Es decir, aunque el porcentaje de las proteínas sea muy bajito, tienen un peso molecular bastante alto, porque están presentes literalmente en todo lo que es la membrana plasmática. Y al estar presentes en todo lo que es la membrana plasmática, representan un peso. Ahora, las moléculas que hacen parte de ese 98 o 100% son los fosfolípidos. Obviamente es una bicapa fosfolípida. Ya vamos a ver la estructura del fosfolípido para que podamos entenderlo. Esto es un fosfolípido, esto es una bicapa fosfolípidica. Colesterol, esta es una molécula esencial. ¿Por qué? Porque el colesterol permite básicamente la fluidez de la membrana plasmática. Cuando nosotros hablamos del modelo de mosaico fluido, nosotros referíamos a que obviamente tiene forma de mosaico, por algo se lo llama mosaico, y la fluidez se le otorga el colesterol. El colesterol, al ser parte de un grupo graso, da esta flexibilidad directamente, da esta fluidez. Si una membrana plasmática tiene un bajo porcentaje de colesterol, significa que es una célula rígida, y esta no va a servirle a la célula. Recordemos que para que exista el intercambio y la nutrición de distintos medios que entran y salen de la célula, tiene que haber directamente una fluidez. Sin esta no puede haber membrana plasmática y tampoco nutrición celular. Ahora, hablemos de las glucoproteínas y los carbohidratos. Estas van a ser moléculas y proteínas, pues no, que son estas aquí, las podemos ver. Cuando lleguemos a proteínas vamos a tratar sobre ellas, que permiten identificación celular. Están presentes en la cara externa de la membrana y básicamente representan un 5%. ¿Por qué? Porque estas tienen comunicación baja, pero aún así tienen que ser presentes. Ahora, vamos a los tipos de proteínas presentes. Ya sabiendo que la bicapa fosfolípida está presente y que hay 2 polos. Ahora, ¿cuáles son estos 2 polos? ¿Cuál es la característica principal cuando nosotros decimos membrana celular o membrana plasmática? Que tiene un polo
que es hidrofílico, ¿verdad? Y que tiene un polo que es hidrofóbico. Sí, las diapositivas, las dos, la primera ya está pasada, la que usé primerito. Las de Miguel también están en el grupo, y estas las voy a pasar más tarde. En este caso nosotros tenemos dos polos, un polo hidrofóbico y un polo hidrofílico. El junte de estos dos polos se llama polos anfipáticos o molécula anfipática. ¿Qué significa anfipático? Que es polar, es decir, tiene un lado negativo y un lado positivo. En este caso, un lado que es positivo al agua y un lado que es negativo al agua. Eso básicamente es el anfipatismo. Y que una molécula, o que en este caso la bicapa fosfolipídica, sea anfipática. Teniendo un lado que le gusta el agua y un lado que rechaza el agua, es decir, al interior. Por si acaso, el agua sí entra a la célula, pero por medio de otros medios de nutrición, como es la ósmosis, la difusión facilitada, y en ciertos casos bastante extraños, la difusión pasiva. Ahora vamos a hablar sobre el tipo de proteínas presentes. En este caso nosotros tenemos 3 proteínas. Ya mencionamos las glicoproteínas, que son, miremoslo aquí como esta especie de serpiente, o esta especie de tubito con una antenita. Se las suele llamar proteínas de antena, porque están ancladas directamente a la cara externa de la membrana. Ayudan a la fijación, transporte, identificación y comunicación con otras moléculas. De hecho, cuando ya entremos a la parte específica de estas proteínas, o sea, cuáles son cuáles, vamos a ver que las glicoproteínas juegan un papel esencial en enfermedades congénitas. Tenemos las proteínas transmembranales, como lo podemos ver aquí, la morada. En este caso, la proteína transmembranal lo que va a permitir es el transporte, básicamente, de cualquier sustancia que quiera ingresar a la célula, pues no, y que pueda ingresar a la célula. En este caso, se comporta como la bicapa fosfolipídica porque tiene una cara hidrofílica y una cara hidrofóbica. Y tenemos finalmente las proteínas integrales o estructurales, usualmente relacionadas con un tipo de proteína, que vamos a ver cuál es, que están directamente localizadas en la cara externa de la membrana. Es básicamente eso. Tienen 2 nombres más, integrales, estructurales y periféricas. Cualquiera de estos 3 nombres hacen referencia a la misma exacta proteína. Ahora, vamos a hablar sobre cuáles son los tipos de proteínas. Su libro presenta 6, hoy en la clase presenté 7. Decidí aquí unificar una, pero en este caso nosotros tenemos las que son enzimas receptoras, adhesión celular, identificadores celulares, proteínas de conducto y de conducto activado, y los segundos mensajeros. Claro, o sea, depende del texto y depende cómo lo diga tu doctor, porque a final de cuentas, aunque estos sean los nombres, como que igual van a haber varios epónimos. Epónimos son distintas maneras de decirle algo, para que tú le digas a las proteínas. Ya igual depende del libro en el que ustedes estén de base, pero esas son básicamente para que se estructure. Están estas 6 y las proteínas de conducto específicas o activadas vendrían a ser el séptimo. Cuando nosotros hablamos de proteínas receptoras, nosotros hablamos de proteínas integrales, estructurales o periféricas, porque estas básicamente van a permitir la unión de moléculas específicas. Siempre o casi siempre van a acompañar al segundo mensajero, que este es un complejo más difícil de entender, ya lo vamos a explicar un poquito más a detalle, y realmente están relacionadas con el metabolismo, es decir, con reacciones o sustancias químicas. Las enzimas son procesos o moléculas metabólicas, es decir, que reaccionan o catalizan, esa es la palabra exacta, reacciones químicas. Producen también segundos mensajeros y siempre son funciones básicas de metabolismo, es decir, estos aquí ayudan a hacer reacciones químicas. Las receptoras, por su nombre, reciben moléculas. Las proteínas de adhesión celular, aquí hablamos no solo de proteínas integrales, sino también de glicoproteínas. Son proteínas las cuales permiten que células se unan entre sí. Son llamadas CAMP por sus siglas en inglés, Cellular Additional Molecule. En este caso, cuando ustedes entren al ciclo en histología, van a aprender un poco más sobre la adhesión celular con los medios de unión en histología. Pero por ahora sepan que simplemente están unidas por proteínas que se llaman CAMP. Acá está también este gráfico. Tienes las proteínas de identificación celular o identidad celular, en este caso glicoproteínas, las cuales van a determinar, por ejemplo, qué proteína es y qué célula es o qué sustancia es. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos enfermedades autoinmunes o enfermedades recesivas congénitas, siempre van a haber nuevas células, pues no, que se están generando. Digamos que en este caso, en un ambiente de células tipo A, llega una célula tipo B. Entonces, ¿qué pasa? La célula de marcador de identidad celular y la proteína de marcador de identidad celular van a decir, ok, aquí tú no deberías estar.
entonces mandan una alerta a lo que vendría a ser el sistema no solo autónomo del cuerpo, sino el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico para detectar la amenaza, y el sistema de antígenos y de protección corporal van a hacer el resto, que eso ya lo van a ver más adelante. Finalmente, nosotros tenemos aquí, como ya lo presenté, antes de hablar del segundo mensajero, las de conducto iónico y las de conducto iónico de compuerta o específicas. El conducto iónico básicamente son dos proteínas, las cuales van a permitir, son transmembranales por si acaso, son las de aquí, son las de transmembrana. Van a permitir que entre una sustancia del lado extracelular, pasen por la bicapa y lleguen al punto B, que vendría a ser el medio intracelular. En este caso, los conductos iónicos de compuerta son llamados bombas, ambos, en su caso. Esta también es llamada la famosa bomba de sodio-potasio. Hay más bombas, pero la que van a estudiar básicamente siempre es bomba de sodio-potasio. Entran 3, salen 2, entran 3. Vamos a hablar sobre los conductos iónicos de compuerta. En este caso se comportan similares a los conductos iónicos normales, pero estas vienen en subcategorías. Primero, el conducto iónico de voltaje, es decir, por medio de una descarga enviada por el sistema nervioso, se abren por receptores químicos, en este caso sobre las proteínas receptoras y sobre los segundos mensajeros, que ya vamos a hablar, y finalmente por tensión mecánica, es decir, por un exceso de presión en el medio celular, puede haber una apertura de estos conductos iónicos. En uno de los casos peores es esto, o sea, que haya un medio de tensión. Ahora vamos a hablar sobre el segundo mensajero. Ayer en la clase yo lo usé como ejemplo para referirme a una llave. El segundo mensajero básicamente es eso, es una llave que permite una reacción química, es decir, permite el metabolismo. Pero esta siempre va a trabajar a su vez con una proteína receptora. Por si acaso, no es necesario que se aprenda en este cuadro. A veces suelen preguntar, yo en las diapositivas dejé por si acaso la secuencia, en las diapositivas de color verde está la secuencia, eso sería bueno que se aprendan porque se las pueden tomar en un examen, pero básicamente esto es un ejemplo, no es necesario que se aprendan al pie de la letra cómo funciona la adrenalina y cómo esto se vuelve AMP cíclico, pues no. Primero nosotros tenemos el primer mensajero, que va a llegar a una proteína receptora de la membrana plasmática. Esta proteína va a recibir una señal por medio de ¿quién? Del segundo mensajero. Vean a la proteína receptora como la puerta y al segundo mensajero como una llave. La llave entra al cerrojo de la puerta, abre y permite el acceso de la proteína hacia el interior de la célula. Básicamente así funciona lo que es el segundo mensajero. Sin el segundo mensajero no se podrían dar reacciones internas de la célula más complejas, porque estas moléculas, estas proteínas, todas estas sustancias químicas que quieren entrar por medio de un segundo mensajero son de una categoría más compleja. Por lo tanto, necesitan no solo a una proteína que los reciba, sino que a una proteína que los deje pasar. Vamos a hablar, bueno, aquí está la bicapa fosfolipídica, esta es la estructura de un fosfolípido, se las pueden llegar a preguntar. Tienen una cabeza y una cola hidrofóbica e hidrofílica. En este caso, la hidrofílica va hacia el exterior, la cabeza y la cola hidrofóbica va hacia el interior, rechaza el agua, acepta el agua. Esta tiene un grupo radical, es decir, un grupo fosfato R, y una parte gliceral, es decir, de glicerol, que son moléculas complejas con grupos de enlaces dobles entre carbono y oxígeno. Ahora, ¿qué es una micela? Son colas cortas, las dos de acá, que aportarán a lo que es la estructura de la bicapa fosfolípida. Y un liposoma simplemente es toda la unión de las cabezas en la cara externa de la membrana plasmática. Las glucoproteínas, los glucolípidos y los oligosacáridos son básicamente lo mismo, solo que están difiriendo con respecto a su estructura base. Proteínas, lípidos y oligomoléculas, o sacáridos, en este caso azúcares. Las glucoproteínas, ya hablamos, identificación celular, recibimiento, adherencia celular en ciertos casos. Los glucolípidos permiten nuevamente reconocimiento de células, solo que en este caso son lípidos en vez de proteínas. Y los oligosacáridos son azúcares ramificados, que a su vez van a permitir la identificación celular. Vamos con las funciones de la membrana plasmática, ya para terminar. Básicamente la definición de la célula, como ya lo mencioné. En este caso, nosotros podemos ver aquí cómo la célula, en este caso circular y en este caso rectangular, están definidas ¿por qué? Por la membrana plasmática. Sin la membrana plasmática no se podría recibir básicamente la forma de la célula y sería una cosa amorfa. Vamos con la limitación de la célula. Si la define, la limita y por lo tanto le da forma y estructura y un límite, es decir, hasta un stop a la célula para que sea su forma.
La nutrición celular, que es básicamente todo lo que estuvimos explicando con respecto a que entra una sustancia por medio de las proteínas, permite, y por eso es que yo puse el enunciado que es el inicio del transporte celular, porque por distintos medios y formas la célula va a tener nutrición, en este caso ya después cuando ustedes estén en el ciclo van a hablar sobre la homeostasis, para que la célula tenga nutrición, tanto interna como externa. Finalmente, el control y la regulación directa de todo lo que es la estructura celular, las funciones celular y la homeostasis corporal o orgánica. La homeostasis es que se mantienen básicamente todos los valores naturales del cuerpo humano de manera uniforme y correcta, y la membrana plasmática, acuérdense del ejemplo portero de discoteca, va a permitir que las sustancias necesarias pasen y las que son dañinas pues no se integren a menos que haya un daño celular. En ese caso eso es patológico, es decir, una enfermedad. Hasta ahí vamos a llegar el día de hoy, chicos. La siguiente clase vamos a hablar sobre tanto organelos y la semana 3 vamos a topar ya estos temas, que son los transportes de moléculas pequeñas, macromoléculas y partículas, con los tipos de transporte. Si tienen alguna pregunta, tanto como para Miguel como para mí, estamos dispuestos a responderles. Sí, ¿cuándo esta clase grabada se va a subir en YouTube? Perdón, podría ¿O a qué hora? La clase podría- se subirá a YouTube. ¿En qué momento? Carlos me dijo que entre hoy y mañana Sí, la sí. clase las estaría subiendo, sí. Y las otras clases, bueno, estamos valorando si la de la segunda semana de contenido de los organelos se hacía entre mañana y el lunes, no sabíamos si presencial o virtual, y más tarde hay una clase de macro, sobre, creo que es un repaso de toda la primera semana de morfofisiología. Entonces, espero que estén atentos, chicos. Bueno, si no hay más consultas, eso ha sido todo por hoy. Les agradezco que estén aquí a todos presentes y que les vaya lo mejor en su pre. Sí, muchas gracias, chicos. Ya se pueden retirar.